Saludos estudiantes, en este momento vamos a ver los distintos ángulos que se forman en una circunferencia. Vamos a recordar que en la clase pasada ya vimos todas las partes que nos forman una circunferencia. Aquí lo tenemos a modo de repaso. Pero pasemos a ver los distintos ángulos que puede tomar o cómo pueden llamarse en una circunferencia. Bien, cabe destacar que el ángulo que se forma en una circunferencia va a tener distinto nombre dependiendo de la posición relativa que tenga respecto a la circunferencia. Nuestro primer ángulo es el ángulo central y lo vamos a elaborar a partir de su propia definición. Nos dice que está constituido por dos rayos con un origen común en el centro O de una circunferencia. Bien, este punto va a ser el centro O de la circunferencia. Así que lo nombramos y elaboramos nuestra circunferencia. Nos dice que a partir de ese punto central se trazan dos rayos, que son estos dos. Ya sabemos que cuando hago un segmento, una recta o una semirrecta, que es lo mismo que un rayo, se intersecta con la circunferencia, forman otros puntos de intersección, los cuales nombramos con letras mayúsculas. En este caso, el punto A y B. Recordemos también que la distancia del centro de la circunferencia a cualquier punto de ella se llama radio. Por lo tanto, esta distancia es un radio y también esta es otro radio. Por lo que podemos decir también que un ángulo central es el que forma por dos radios. Ahora bien, ¿cuál es el ángulo de que me están hablando? Esta parte de aquí. Ese es el ángulo que vamos a nombrar con la letra del alfabeto griego θ. Entonces, este ángulo guarda una relación con el arco que forma, que vamos a pintar de rojo. ¿Qué relación existe entre este ángulo y ese arco? Pues resulta que la longitud de este arco va a tener la misma medida que el ángulo. Simbólicamente lo representamos de esta forma. Este símbolo sabemos que significa ángulo, y cuando tenemos dos letras con un arco arriba, significa que es un arco de la circunferencia. Por lo tanto, aquí nos dice el ángulo θ es igual al arco que intersecta, al arco que forma. Recordamos también que la medida de los ángulos se puede medir de dos formas: en grados sexagesimal o en radianes. Ya en clase pasada vimos cómo convertir de una unidad a otra. ¿Qué significa esto? Pues que si este ángulo de aquí mide 50 grados, este arco también medirá 50 grados, ya que la definición me dice que la medida del arco va a ser igual a la medida del ángulo. Pasemos al siguiente. Ahora tenemos el ángulo inscrito. Nos dice que un ángulo inscrito tiene su vértice en un punto de la circunferencia y sus rayos cortan a la circunferencia en dos puntos. Pues bien, a partir de esta definición construyamos dicho ángulo. Como siempre, iniciamos con el punto central, al cual llamamos O, y ahí hacemos nuestra circunferencia. Nos dice la definición que un ángulo inscrito tiene como vértice un punto de la circunferencia. Así que ubicamos ese punto. Será este. Y lo nombramos con la letra A. Como este será su vértice, a partir de aquí vamos a trazar los dos rayos. Al intersectarse aquí con la circunferencia, nos forman dos puntos de intersección, a los cuales vamos a llamar puntos B y C. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, aquí se nos va a formar un ángulo que llamaremos θ, y ese ángulo va a guardar una relación con el arco que forma. Pero ¿qué relación existe ahora?
Ahora, este arco y este ángulo no van a ser iguales, sino que ahora la medida del ángulo va a ser a yo tomar el arco BC y dividirlo entre 2. O sea, lo mismo que decir que el ángulo θ siempre va a ser la mitad de la medida del arco. Recordando siempre que se puede medir tanto en grados como en radianes. Visto este segundo ejemplo, este segundo ángulo, pasemos al tercero. El tercero se llama ángulo semi-inscrito y nos dice: un ángulo semi-inscrito tiene su vértice en la circunferencia y solo uno de sus rayos corta la circunferencia en un punto distinto al vértice. Entonces, construyamos nuestro punto O punto central de la circunferencia y a partir de ahí la construimos. Entonces, aquí tenemos el punto que va a ser el vértice de dicho ángulo. Me dice la definición que solamente uno de los rayos va a cortar la circunferencia. Este va a ser nuestro rayo que corta la circunferencia y por lo tanto forma un punto de intersección al que llamaremos B. Podemos notar que el otro rayo no corta la circunferencia, tal como lo dice la definición. Entonces, este ángulo que se nos forma aquí también va a guardar una relación con este arco. ¿Qué relación hay entre el ángulo θ y el arco AB? Pues guarda la misma que el ángulo inscrito. La medida del ángulo θ de este ángulo va a ser igual a tomar el arco AB y dividirlo entre 2. O sea que el ángulo va a ser la mitad del arco. Pasemos al cuarto. Se llama ángulo interior. Dice que este ángulo tiene su vértice en un punto interior de la circunferencia. Construyamos dicha circunferencia. Aquí tenemos el centro O y aquí tenemos la circunferencia. Entonces ubicamos un punto cualquiera dentro de la circunferencia. Ya el punto central no lo podemos tomar en cuenta como para que sea el punto interior, porque recuerden que si hacemos el ángulo a partir del punto central sería un ángulo central, y ya vimos que el ángulo central mide lo mismo que su arco. O sea que distinto a este punto tenemos que elaborar otro punto interior, que sería este, al cual llamaremos P de punto interior. A partir de ese punto, que nos va a servir como vértice, trazamos dos semirrayos que me cortan la circunferencia en dos puntos. A esos dos puntos le vamos a llamar puntos A y B. Entonces, ¿qué relación va a existir entre el ángulo θ y el arco que forma? Pues la relación es la siguiente. Pero antes de establecer esa relación, hay que hacer algo más adicional. Esos dos rayos que tenemos acá, vamos a prolongar sus lados en el sentido contrario. O sea, en el caso del rayo, de este rayo que tenemos aquí, vamos a prolongar esa línea hacia el lado opuesto hasta que corte la circunferencia nuevamente en otro punto. Y también con el siguiente rayo hacemos lo mismo, lo prolongamos hasta que corte la circunferencia en otro punto. Entonces aquí voy a tener dos puntos más de intersección, a los cuales voy a llamar C y D. Y nuevamente voy a tener otro ángulo llamado θ y otro arco que se llama CD. ¿Por qué he puesto la misma letra y el mismo color a estos ángulos? Porque si recordamos, en la clase que tuvimos anterior, vimos que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Por eso estos dos ángulos tienen el mismo color, la misma letra, porque van a tener la misma medida. Entonces, ¿cómo encontramos la medida de ese ángulo? Pues en este caso nos dice la definición que la medida del ángulo θ va a ser igual a tomar el arco AB y sumarlo con el arco CD
y dividirlo entre 2. Eso es lo que tenemos aquí. Tomamos dichos arcos, los sumamos y los dividimos entre 2. Es lo mismo que decir la semisuma de los arcos AB y CD. Eso va a medir el ángulo. Pasemos al quinto y último ángulo. Nos dice la definición que es el ángulo exterior, el cual tiene su vértice en un punto exterior a la circunferencia. Como siempre, diseñamos nuestra circunferencia a partir del punto O y simplemente fuera de la circunferencia, o sea en su exterior, ubicamos un punto, al cual llamaremos PE, punto exterior. Este punto exterior va a ser el vértice de dicho ángulo y ambos rayos tienen que cortar la circunferencia. Aquí lo vemos. Aquí se nos van a formar 4 puntos de intersección, estos dos y estos dos, así que los vamos nombrando. Los primeros 2 puntos del arco mayor los vamos a llamar AB y nos forman también un arco AB. Luego aquí se nos forman otros 2 puntos de intersección, los puntos CD, y también nos forman un arco llamado CD. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestro ángulo θ en este caso? Se va a llamar θ, ¿y qué medida va a tener? Pues la definición que tenemos acá nos va a decir cuál va a ser su medida. Nos dice que tomemos el arco AB y le vamos a restar el arco CD, y a esa resta la dividimos entre 2 y nos va a dar la medida del ángulo θ. Por ejemplo, si decimos que el arco AB mide 60 grados y el arco CD mide 20 grados, entonces haríamos 60 menos 20 nos daría 40, y 40 dividido entre 2 nos daría 20. Por lo tanto, el ángulo θ mediría 20 grados. Hasta aquí ha sido la clase de hoy. En el siguiente video vamos a elaborar ejercicios para buscar medidas de ángulos y medidas de arcos. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.